laboral para discapacitados y todo lo que vino después. Y también el conocimiento de los dolores de los cuales nos enteramos andando el tiempo, los casos, algunos casos terribles, emblemáticos, como el de José Poblet y su compañera, que afortunadamente la justicia en este proceso de reparación de alguna manera ha dado cuenta hace no tanto tiempo. Así que bueno, en este acto que es un acto de rememoración de todo eso, de todas esas luchas, de ese gran movimiento que fue y sigue siendo el Frente de Lisiados Peronistas, y también de todas las luchas las que ellos incluyeron en la lucha del pueblo argentino, que presentamos este libro. Le agradezco a Fernando Navarro Roa, hermano de José Poblet e hijo de Oscarita Roa, una de las grandes luchadoras por los derechos humanos en Argentina, que me haya pedido, que me haya interesado en el libro. Con él hemos coincidido en algunas historias y él me interesó en el libro. Después creo que me tuvo poca fe, yo le decía, mira, no tenga duda, va a salir, pero creo que tuvo un momento de duda, bueno. Ahora la estamos saldando esa duda. Él nos va a acompañar Roberto Cirilo Perdía, el mítico dirigente montonero, a quien también, no diré que conocíamos, pero sabíamos de su presencia, algunos conocíamos, otros no, y que tiene una trayectoria consecuente que llega hasta nuestros días, siempre en defensa de causas justas. La periodista Verónica González, a quien todos conocemos seguramente por su participación en la TV pública. Y por supuesto, los dos autores, Alejandro Alonso y Héctor Cuente. Bueno, yo no sabría definir quién va a mover el primer fulbo. ¿Quién arranca? ¿Fernando por ahí? Bueno, muy bien. Bueno, ante todo le quiero dar las gracias a todos. Evidentemente acá somos todos compañeros, hemos compartido distintas etapas de la lucha revolucionaria. Agradecer la presencia de Liliana Masuri, diputada nacional, que está acá también acompañándonos. Está María, la hija de Alejandro Alonso, Eva, mi hijo que está por allá. Mi ex compañera, mi actual compañera, que han sido compañeras de lucha de muchos años. Y también una cosa que me emociona de sobremanera, porque acá también la tenemos, Claudia Poblete, que es la hija de Mauricio. La verdad que esa es una de las mayores alegrías que tengo, porque a pesar de que es desde lo cotidiano es muy difícil la reintegración de la familia, es una tarea que nos va a llevar muchos años, pero ella, que suele decir que yo no reconozco sus esfuerzos, lo hago en público, lo reconozco, no solemos pelear mucho, pero creo que ha predominado el cariño, el amor, que eso es lo que anida fundamentalmente la lucha de más de 40 años. Yo pensaba leer, pero resulta que corrí para ir a buscar a la sobrina, venir, atajo, voy, vengo, se hace muy difícil.
Yo quisiera relatar algunos momentos que me parecen importantes. A los 16 años, mi hermano, que teóricamente era mi jefe, me dice que tiene un compañero discapacitado que se llamaba Hugo, que ya no está, que, bueno, que se hace la necesidad de ir a vivir con él y que estamos en una etapa distinta, que técnicamente vamos a empezar a hacer un trabajo territorial y obviamente, como solía hacer y como solían hacer muchos compañeros, me vendía como lo feliz que iba a ser, en síntesis. Bueno, este compañero es cuadripléjico, siempre destaco, la discapacidad es una cosa difícil, porque uno suele levantarse todos los días de la mañana, se baña, prepara el mate, y este compañero a las 6 de la mañana me decía, Fernando, arriba. Y yo decía, ¿qué arriba de qué? Entonces, yo me bañaba, preparaba el mate, y él, todo eso que yo hacía con tanta facilidad y con tanta naturalidad, a él le costaba. Yo tenía que lavarse la cara, levantarlo, acompañarlo, pues, prácticamente todo. Y este compañero, no obstante, tenía la osadía. Nosotros teníamos una cantidad enorme de tareas diarias que implicaba la lucha del poder y la lucha revolucionaria, me agregaba alguna nueva idea, que no es que decía, bueno, vamos a descartar todo esto que vamos a hacer durante el día, sino no, me agregaba otra más. Entonces, ese no puede ser. Bueno, nuestro día empezaba repartiendo miles y miles de cartas. Disculpe, debe ser que quiere entrar. Me agregaba, íbamos a repartir a los correos, a los grandes correos sobre todo, porque veníamos con bolsas enormes a repartir cartas en el correo que indicaban que había que insurreccionarse y que había que resistir a la dictadura militar. Vuelvo a repetir, esto que lo hago un tipo que camina, que ve, es como una tarea sencilla. En ellos era realmente descomunal. Realmente fueron bastantes años los que compartimos con él. Recuerdo todavía el 30 de marzo que el FPL estuvo presente en la calle combatiendo, el 16 de diciembre también del 82, junto con hermanos, compañeros, llevamos miles y miles de pancartas y de volantes montoneros, convocando a que se estaba terminando la dictadura militar. Yo soy muy amigo de Alejandro, además hemos compartido exactamente 40 años juntos. Él es un tipo de una osadía descomunal, porque esto que dice acá Aurelio, amigo mío, que jamás desconfiaría de él, porque además nos acompañó profundamente en el tema de la teoría, en la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, enormemente, o sea que jamás podría desconfiar de él. Pero Alejandro, para poder lograr esto, que es una tarea de más de 5 años, creo que me quedo un poco corto, son llamadas diarias de esto, del otro, consultar, ir y venir. Así que bueno, les recomiendo el libro es de una calidad humana, muy simple, se deja leer muy rápido, creo que en eso han tenido la absoluta simpleza acá con el compañero Cuenya, que lo ha acompañado, que es bastante más joven que nosotros, y que además el libro nos convoca a reflexionar cómo estos compañeros con una discapacidad que realmente es enorme, convocaban a la solidaridad diaria, porque realmente es eso lo que hay que decir. Era un caminar y era un ser solidario todos los días. Vuelvo a decir, con una cantidad enorme de ideas, con proyectos. La verdad que tendría cantidad enorme de cosas para decir. No la veo por acá Claudia Inés Grumbel, que estando secuestrada, después de estar 2 meses secuestrada en el campo de concentración en el Olimpo, nos va a ver al conurbano profundo, Florencio Varela, kilómetro 26, quizás acá hay compañeros también que nos acompañan hoy. Mónica Brul, no, Claudia. Mónica Brul, disculpen. Nos va a llevar la información que han estado secuestrados junto con Chiche en el campo de concentración, a decirnos que los compañeros nos mandan fuerza,
que teníamos que continuar la lucha, que la lucha no se terminaba, que ellos se deben estar pronto en la calle. Y digo porque una tipa que no ve con su compañero Chiche, que también es un compañero con discapacidad de una pierna, realmente es para destacar. Y en el libro nos vamos a encontrar con eso, con relatos de compañeros de una simpleza, de una grandeza. Y bueno, yo creo que cuando alguien va, después de estar en un campo de concentración un mes, a decirle a otros compañeros que hay que continuar, es realmente importante. Acá lo tenemos también al compañero Gilberto Rengel. Compañero metalúrgico de los trabajadores. Miguel, acá lo tenemos a Miguel también, Miguel Segovia. Realmente me emociona de que este libro esté en la calle. Por suerte tenemos nuevos compañeros discapacitados que apoyan. Acá tenemos a la compañera que nos ha hecho posible hacer la propaganda en el Canal 7 y lo ha hecho, tengo para decir, con total generosidad, reconociendo, se ha dado el trabajo de leer el libro. Creo que lo más impresionante de todo es que a pesar del neoliberalismo que nos azotó en la Argentina, estamos de pie, con grandes proyectos para continuar, y tenemos también ahí compañeros discapacitados que siguen la lucha y que nosotros vamos a seguir acompañando. Por último, quiero contar una anécdota que me parece importante, ya que se ha dicho mucho sobre si éramos estúpidos, que seguíamos determinados parámetros políticos. Nosotros allá por el 77, finales del 77, teníamos grandes dificultades económicas y nos habíamos dado a la tarea de buscar recursos económicos, ¿no? Entonces, discusiones va, discusiones menos. Pensemos también en que la gente que nos acompañaba tenía entre 15 y 22 años. 22 años, 15 y 22 años. Y nos dábamos a la tarea para buscar recursos. Bueno, y en ese momento se nos ocurrió que iba a estar muy bueno fabricar banderas. Se venía el Mundial del 78. Obviamente eso nos generaba alguna contradicción porque teníamos una cantidad enorme de compañeros presos, desaparecidos. Pero sin embargo nos dimos a la tarea y creo que con esa forma de comerciar logramos una importante capacidad para autofinanciarnos. ¿Qué quiero decir con esto, compañeros? Que dimos la pelea en todos los terrenos donde había que darla. Y además la seguiremos dando porque queremos una sociedad más justa. Nos interesa la inclusión de todos aquellos que no están y los que faltan. Y por supuesto, agradecer a este gobierno que nos ha acompañado para poder continuar con la lucha. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿quién continúa? No, Lali, no, hacela su despedida y lo merece. La compañera. Es un caballero. Yo me arreglo. La compañera diputada nacional del Frente para la Victoria. Bien, hermosa persona. Yo solamente, bueno, no me habían avisado que me iban a subir aquí, yo venía a escucharlos a todos ustedes, decirles que como diputada nacional estoy al servicio de todos ustedes para seguir trabajando en leyes y en la generación de leyes que provoquen cada día más inclusión, más ampliación de derechos y soberanía. Yo estoy muy orgullosa del lugar en donde estoy, justamente por esto, porque creo que este Congreso de la Nación es el que ha dictado las leyes más inclusivas de los últimos 30 años. Creo que desde aquella época en que John William Cook propuso la reforma de la Constitución del 49,
Así que en este sentido estoy muy orgullosa. Y qué decirles del afecto enorme, inmenso que le tengo al compañero Alejandro, nuestro poeta del peronismo, nuestro poeta que refleja todos los últimos años a través de su arte, y en ese sentido estoy muy agradecida, muy orgullosa de que tu libro, junto con el compañero Cuenya, esté ya editado. Gracias, Pelín. Creo que es un material imprescindible y fundamental para todos nosotros. Y a Fernando por todo su trabajo militante de toda su vida, como dijo, contó él de tan chiquito. Y bueno, muy contenta de estar acá con ustedes. Quiero que sepan esto fundamentalmente, estoy a disposición. Voy a leer el libro, todavía no lo leí. A disposición de todos ustedes, soy una compañera y una militante más en este espacio y en el que tenemos que seguir dando batalla, en el que tenemos que tomar conciencia de todo lo que hemos logrado y de la potencia que hemos adquirido cada uno de nosotros en estos 12 años, porque debemos ser sinceros, tenemos una dudita tremenda, ¿no?, de cómo sigue esto después del 10 de diciembre, sin nuestra presidenta conduciéndonos, así que creo que es fundamental empoderarnos de todo lo que hemos logrado, como nos pide la presidenta, y seguir con esta potencia que tenemos cada uno. Alejandro, que aquí es un ejemplo, así que los demás no podemos ser menos de esta potencia que hemos logrado, de este poder que tenemos cada uno con las conquistas en los últimos años, y vamos para adelante, que nosotros somos un gran pueblo, un pueblo luchador, con insignias tan grandes como Evita, Perón, Néstor y Cristina, así que no podrán con nosotros. Hola, sí. Qué difícil usar el micrófono. Gracias, diputada. Yo soy Héctor Ramón Cuenya, hice el libro con el compañero Alonso. Bueno, Alonso, que siempre me decía, tengo que contar una historia, además me contaba su vida, y yo decía, ¿este tipo me estará mintiendo? Porque... Claro, es más, dije, pongamos los testimonios por las dudas, que alguna gente diga, es ficción. Claro, es un hijo de puta que vino, no. En la última parte del libro hay fotos, está todo. Claro, hay una ley, todo. No, y está el mito eso. Yo, por ejemplo, a una unidad básica le mandé una invitación. Dije, venga, lo estamos esperando. Bueno, y ellos me dijeron, los que llevaron las armas en la falopa. Bien, me equivoqué. No, toqué el timbre del bar equivocado. Bueno, el libro fue hecho, creo que en el 2007 empezamos. Alonso me dijo, ¿se escucha bien? Y yo me he hecho medio... Sí, bárbaro, pelado. Gracias, Alonso. Siempre éramos amigos, somos amigos desde la época del 80, ¿no? Y él vendía ahí sus poemas en los colectivos, todo era raro, Alonso. Bueno, pero nos unía el amor por la poesía, es algo muy loco. Alonso es fanático de la poesía, siempre me está descubriendo poetas. Yo soy un tipo que lee bastante poesía, pues me gusta mucho, y el tipo me dice, no, pero hay un tipo, un árabe, y es un impresionante. En el 2007 comenzamos a escribir el libro, después hubo unos par de años que no lo escribimos más porque es muy fuerte el libro para él. Es muy difícil de contar, hay que tener en cuenta que familiares de él, el campo de concentración, toda esa época de él, tan joven, y tener que revivirla. Pero lo podemos hacer a través de, como somos amigos, los amigos siempre comparten risas, la pasamos muy bien, realmente. Yo le decía a Alonso, che, loco, la verdad que la pasamos muy bien escribiendo este libro, lo disfrutamos.
Y llanto también, porque habrá momentos que decimos, bueno, negro, dejamos acá, seguimos otro día. Siempre nos reunimos los domingos, todos los domingos. Y al final de los domingos, siempre la compañera Silvana Bermúdez. Nos hacíamos unos ricos platos de comida, los cuales yo nunca me negué a... Siempre me decía, ¿te quedás a comer? Y sí, muy bien. Y a tomar. Y a tomar. No, pero él me decía siempre, él ya a la tarde me decía, ¿es un ron? Él no tomaba, me quería emborrachar a mí. El libro está, la crónica, para hacerlo hablar precisamente de este libro, yo creo que es un gran escritor, Alonso, realmente. Tiene una prosa que yo decía, además no, es visual. Yo decía, esto es una película. Y justo bueno, gracias. Yo sería una muy linda película. Tiene cosas además que están ahí desarrolladas en 2 líneas nada más. Por ejemplo, qué sé yo, en las entrevistas se nombra a 2 poetas. Y eran 2 poetas loquísimos, eran unos signistas, llamaban así la línea de poetas, signistas, estaban re locos, y uno cuidaba a los hipopótamos en el zoológico y otro las jirafas. Y yo también dije, esto es irreal, negro. Y él me dijo, no, yo los conocí, me hacía imitaba a uno de los poetas, y eso era maravilloso. Cuenta su vida, y es un lindo libro hasta para los chicos, porque él comienza contando de cuando es chico, cuando va a Santiago del Estero, cuando su hijo, que diseñaba, ¿era diseñador de joyas? Sí. Está ahí en Santiago del Estero y él iba a un concurso, es muy ameno, muy entrador, es verdad lo que decía así. Ahora es un poquito revoltoso, ¿verdad? Bueno, pero todavía no llegamos a esa parte, querido. Primero la parte dulce. Primero las risas. Y el viejo de él conocía a Santucho, porque en Santiago del Estero hay una gran movida en los 60, que era una librería que se llama la Galería Dimensión, que ahí fue desde grandes escritores hasta un polaco, Wilton Mongrovich, hasta Asturias, los hermanos Santucho, además de políticas y una labor cultural muy grande. Y ahí estaba el amigo, el papá de Alonso. Y Alonso era chiquito, iba a los programas y jugaba ahí en la Galería de Dimensión con Rob y toda esa gente. Van pasando personajes muy interesantes, muy ameno, realmente la crónica. El libro está dividido en la parte crónica de un integrante del Frente de Lisiados, Alfredo Moffat. Alfredo Moffat, el Santa Claus del libro. De las 3:30 tratando de entrar. Es como un recital de rock. Por peronista. Fue duro, bueno, la parte jodida de la vida. Pero es fácil hacer así, sí. Bien, pero el libro en sí está la crónica. Hay un tema también de Alonso con la poesía, es que en el libro hay mucha poesía. Rescatamos a todos los militantes montoneros, no podemos rescatar a todos. Hay muchos poetas, montos. Y al finalizar unos capítulos, ponemos a un poema de algún militante que tenga algo que ver con la situación de ese capítulo. Después vienen las entrevistas. A Roberto Cirilo Perdía realmente nos sirvió mucho las entrevistas. La entrevista que le hicimos, porque realmente yo dije, ahora se va a poner a bajar línea y no va a decir, bueno, compañero. Y nos recibió más bien, hablamos como una hora, se estuvo hablando de política internacional alucinante, y después se puso a copensar con nosotros, en vez de ponerse en un lugar del comandante, se puso a copensar con nosotros el tema de los frentes de lisiados y de los lisiados, y hasta del populismo, como dicen los liberales y marxistas, el populismo, pero muy fructífero además para el libro, es decir, pensar el libro, es una linda puerta de entrada a la entrevista de Perdía. Alfredo Moffat
que es Santa Claus, que está ahí. Es un psicólogo que los muchachos, los rengos de Perón, un día dicen, bueno, tenemos que estar más con el pueblo. Y este muchacho, Alfredo, nos da técnicas para comprender más al pueblo y todo eso. Eran pueblo yo, no sé por qué, bueno, pero querían comprenderlo. Entonces tenía un terapia del oprimido, tenía a Alfredo Moffat, y le cayeron los muchachos ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede decir, Alfredo? Recibir clases. La escuela. No es la escuela, no es la escuela, era un grupo de estudio. Un grupo en medio de la dictadura. Claro. Me lo va a contar él un poquito. Pues, es verdad, no te voy a robar nada, Alfredo. 2 minutos, nada más. Bueno, cronómetro. Y también fue muy lindo ahí en la cocina, Alfredo Moffat contándonos su madre, que su madre era, yo no sabía eso, su madre era lisiada también, y dije, con razón, entras tan fácil. Y además los contuvo Alfredo, le hacía terapia a ellos. Bueno, después está la entrevista de Gilberto, el compañero del boli, Gilberto Rangel Ponce, que nos habló que es un fundador del Frente de Lisiados Peronistas, que nos habló desde que viene de Bolivia, la rehabilitación. Del frente está Rangel, está Mónica Brul, Ricardo Quiñones. Y Miguel Segovia también está en el libro. La cota acá, la 11 no. Listo. Y después hay una parte interesante que es Alonso, además de estar en Frente de Lisiados Peronistas, que después tiene que cambiar de nombre porque López Rega lo señala como en Ezeiza ustedes llevaron las armas y si no llegaron un carajo, pero bueno. Claro. Entonces son marcados por el hombre de la AAA, con lo cual al tiempo tienen que cambiar el nombre y se pasa a llamar UNCEL, Unión Nacional Socioeconómica de Lisiado, con el cual logra una ley que es histórica, que es una ley. ¿Cuál es la ley? 20923. Billete de lotería. Es una lotería. Que era una de avanzada la ley. Fueron los muchachos de la UNCEL y el diputado Oraldo Britos. Fue aprobada por unanimidad, que obliga a todas las empresas, privadas, mixtas, Estatales y privadas. Estatales, privadas, mixtas, a tener un 4% de cupo de discapacitados, porque los discapacitados, el 80% están desocupados, con lo cual es un tema social muy fuerte, y con esa ley se podría ayudar a mejorar esa situación, sobre todo en lugares todavía mucho más complicados y pobres de Argentina. Yo lo único que quiero resaltar es, primero, los poemas me encantan. Hay un poeta, Hugo Merola, el Ali, ahí en el fondo. El compañero Merola escribió poemas en el campo de concentración. Cuando estaba en el campo de concentración se memorizaba poemas y ahí lo ponemos al final uno de esos poemas. Es un hueso en el libro. Y tanto. Sí. Y Marisa Wagner, que fue una amiga de los Rengos, un personaje total, alucinante, también poeta de todos los montes de La Loca, que es un lindo reportaje también para conocer un poco más a Alonso y a unos protagonistas de la historia de cuenta en la crónica. Después en el documento, para probar que es realidad, está el tema de la ley que lograron, que es avanzada, la carta de Perón avalando el Frente de Lisiados Peronista en el 72, y el Frente de Lisiados bancando a Cámpora con una solicitada, y después la represión que sufre el Frente de Lisiados y la Avenida del Libertador.
yo creo que el libro va a gustar mucho. Es como yo le decía a Alonso, este libro es angelado. ¿Por qué? Porque tiene 10.000 puertas para entrar. Tiene desde la gente que sufre algún tipo de discapacidad hasta la historia de unos pibes, porque empieza cuando tiene 14 años, Alonso, que le gusta el fútbol, la relación con sus padres, es vertiginoso, pero también siempre decíamos, esta época es muy vertiginosa. En el 73 parece que pasaron como 15. En ese año pasaron como cosas que no pasaron 15 años. Así que bueno, yo los dejo hasta aquí llegó. Espero que haya sido ameno la explicación del libro. Espero que lo compren, fundamentalmente, y no lo agarroneen. Y ante todo fue un gusto trabajar con un amigo, es realmente un privilegio y un placer. Así que, ¿a quién se lo pasa, Alonso? Alfredo con 2 minutos. Alfredo con 2 minutos. Pero 2 minutos peronistas. Bueno, no, lo que me gustaría es recordar con mucha emoción aquel grupo, ¿te acordás? Era un grupo terrible. Había un ciego, uno que le faltaban las 2 piernas, otros que tenían así que otro desastre por la terror. Norberto, pobrecito. El poeta que está por aquí. El poeta. Y había un taxista que los llevaba todos, ¿verdad? Y Marisa Wagner. Con Marisa tuvimos una relación muy fuerte. Vivió conmigo los últimos años. Es una poeta de la puta madre. Los Montes de la Loca. Se pasó años en varios manicomios y no la destruyeron. Y sacó unos poemas que son de terror, te hacen llorar. Esos poemas, viste, que la última frase modifica todo. Por lo menos deje los cigarrillos, ¿verdad? Bueno, y yo me acuerdo que era... Y le hacía yo una especie de terapia de enseñanza, terapia de crisis, ¿te acordás? Era como un grupo operativo, terapéutico. Y realmente, y era un momento jodido, un momento muy feo, después se puso peor. Y más que todo me acuerdo de Poblete, que fue torturado de una manera muy espantosa, ¿no? Claro que lo colgaban, no tenía piernas, el tren le había cortado las piernas en Chile, muñones tenía. Y lo colgaban y lo soltaban para que golpee con los muñones contra el piso. Esas cosas, viste, que son solamente estos psicópatas, asesinos, los torturadores, que son psicópatas. Psicópata tiene una definición que no puede ni querer ni puede tener culpa. No puede, aunque quiera, no tiene núcleo yoico, ¿no? He trabajado con psicópatas. Entonces no puede identificarse con nadie. Por lo tanto no puede tener culpa. Y además es un sujeto útil para el sistema, ¿no? Para la represión. Bueno, entonces, y Ale, que después siguió peleando fuerte, ¿te acordás que era coordinador en la escuela y después pusiste una escuela de psicología social? ¿Y qué pasó con la escuela? Hubo un quilombo, ¿no? Bueno, quería hacer una escuela montonera, también hay un... Sí. Y las escuelas nuestras son montoneras porque ¿dónde trabajan? En el manicomio, en el fondo del manicomio. Y ahí tenemos, hace 22 años que funciona, antes de la Peña Carlos Varela, durante el proceso tuve que trabajar en Brasil, y 22 años que estamos fuera del manicomio, en contra del manicomio, denunciando y haciendo la cooperativa Esperanza, donde salió la radio La Colifata. Entonces era una lucha en el lugar donde más se destruye a nuestro pueblo, se lo destruye mentalmente, con abandono, con electroshock, con psicofármacos, impregnación. Pues estamos peleando ahí.
Y además peleamos también la Sollita, en La Matanza, con autogestión. Con las gordas de la villa, que son unas pachamamas poderosas, sin plata y sin permiso trabajamos nosotros. Bueno, mamá, contá algo de mamá, que es lo más sublime en relación a este libro. Mamá y la discapacidad de tu vieja. Sí, pobre vieja, quedó paralítica en silla de ruedas cuando yo tenía 4 años. Entonces viví toda esa situación y la vieja me parece que es la que me dijo que yo me dedicara a curar a los más necesitados. Sí, una cosa muy fuerte, vieja alemana de la guerra. Y me dio un empuje que me dura hasta ahora, 81 años. No parezco, ¿no? 81 años. Pero como también soy de familia inglesa por parte de padre, los ingleses no envejecen, ¿sabes por qué? No se encalientan por nada. Siempre distante. Si fuera italiano estaría ahora muerto, por lo menos de un infarto. Bueno, la cosa es que trabajamos muy fuerte. Y ese grupo yo lo recuerdo siempre, era un grupo tan polento, ¿verdad? Era de tanta imaginación, era tan variado, era un grupo surrealista realmente. La Armada Brancaleone. La Armada Brancaleone era, pero qué polenta. Y poblete, y estaba la chica esta alemana. La esposa. Está la hija presente. ¿Eh? Está la hija presente. Sí, a tu mamá me acuerdo. También fueron muy crueles con tu vieja. Bueno, y esto también es muy importante porque yo creo que no tiene que repetirse eso, ¿no? Fue muy espantoso. Fue una cosa, de una crueldad increíble, ¿no? De una crueldad increíble. Y bueno, es eso, ¿qué más puedo decir? Ale, ¿qué más le puedo decir? No, que la pasaste bien con nosotros. No, era un grupo que me parecía muy interesante porque había experiencias existenciales fuertes, ¿viste? Entonces, casi no necesitaba enseñarles terapia de crisis, porque si ellos habían sobrevivido, podían manejar la crisis, ¿viste? Realmente. Y Ale además es un personaje de una lucha, una trayectoria de lucha grande, ¿eh? Realmente. Y bueno, sí. ¿Te acordás que no solo coordinamos en la escuela, existe toda la parte de psicología social, que es psicología para la gente que está más lastimada, ¿no? Que hay mucha gente. Porque el psicoanálisis solamente sirve para histerias del barrio norte. Al principio tuve una paciente del barrio norte, después me la tomé. Y una vez me acuerdo que me vino y me dijo, estoy muy angustiada. Esta mañana no me vino la mucama. Ay, la puta, no pensaba. ¿Viste? Yo trabajaba ya en el Gorda. Y pensaba en los $100 que me daba, y yo con todos los chorizos que podía comprar para el... Nosotros tenemos un medicamento que se llama Choripidol. Con el Choripidol hasta el más autista hablaba, ¿viste? Cuando se estaba... Bien peronista, es la medicación peronista, Choripidol. Chorizo criollo. Y tiene un aroma que se rinde el más autista. Porque, ¿viste? Está ahí hace 6 meses que no habla. Y cuando viene el olorcito del chorizo que está haciéndose, empieza a dudar, ¿viste? Y cuando le damos un choripán, se lo come. ¿Y sabes lo que dice? ¿Me das otro? ¡Te entregaste a la comunicación! Gracias a tecnología peronista. Por eso... Es así, la verdad que... Y siempre trabajé en la vida. Tengo hace 12 años la Sollita, que es con... Lo hicimos todo sin plata y sin permiso. Y 12 años teníamos un comedor ahí, bárbaro. Hicimos un edificio, entre todos. Y estaba sentado sobre ahí, la villa, un desastre.
Y a los 2 años, 3 años, vino un inspector municipal y dijo, este edificio, que era un 4x8 que cabían 100 pibes, viste, comiendo para los días de lluvia y el frío. Este edificio tiene planos municipales. Lo rodearon 6 de la jornada y le dijeron, gordo, tómatela que terminas en la olla. Se lo tomó. Las gordas son más peligrosas que la gendarmería, porque defienden algo fundamental, que es el hambre de los chicos, que no hay nada más fundamental que un pibe con hambre. Y acá no mueren a veces ¿viste? Ahora se ha disminuido mucho el tema, pero en el norte y todo, es la desnutrición. Entonces peleamos también, ¿no? Y este modelo de autogestión, siempre es autogestión. No pertenecemos a ninguna institución, a la iglesia, empresa, nada. Es la misma gente. Tenemos técnicas para que se organice, resuelva el problema y defienda. Pero dentro del peronismo, ¿no? Siempre. Bueno, yo nunca me metí en política. Siempre fui peronista, como dijo. Porque ¿qué te vas a contagiar en la vida? ¿Qué te vas a contagiar? Además, realmente, Perón y Evita no hubo nada. Yo me acuerdo. Yo no tengo que leer el libro de historia argentina, yo me acuerdo. Y realmente el pueblo fue feliz. Porque le dio dignidad. Lo principal es dignidad. Tengo una foto, y termino con esto, porque ya me pasé de lo que te lo doy respeto. Una pintura en una pared en la villa. Hace una letra bien, no proletaria, no quiero decir proletaria, bien grasa. Bien grasa. Perón, el hombre que nos dio el derecho de ser. ¿Qué te parece? Vos sabés que en la gente muy marginada no es tanto la comida, las cosas, sino que la dignidad. Nosotros trabajamos pibes de la calle. Y los pibes de la calle, ¿qué dicen? Nosotros no aguantamos el hambre siempre en cacho piso. No aguantamos el frío, nos vamos cerca del subte. Lo que no aguantamos, que nos ninguneen, que no los miren, que no existen. Entonces ahí es donde aprendí de esto, el derecho de ser. Por eso Evita tomó la cosa degradada, que eran los grasas. Tomó ese nombre y lo transformó mis queridos grasitas. Fíjate, qué grande, cuando tomás al enemigo un término despectivo, lo transformás mis queridos grasitas. Entonces fue increíble. Realmente no. Perón y Evita es, no sé, para mí es, bueno, eso. Bueno, compañeras, compañeros, amigos, amigas, ante todo muchísimas gracias por estar hoy acá. La disculpa a los compañeros que están afuera y la verdad que da dolor que no puedan estar acá adentro acompañándonos, pero se ve que no te... Vamos. Creo que los organizadores no esperaban la presencia de tantos compañeros, de tanta gente interesada en este tema. Por eso estoy orgulloso de estar acá, no solo por los compañeros que están junto conmigo en la mesa, sino por todos ustedes. Y fundamentalmente por las historias que se cuentan acá en el libro que hoy nos toca presentar. Esta historia no es la de algunos individuos, aunque los individuos están en el libro y están como un colectivo, pues no es la historia de ellos. Eso es lo que quiero, esa historia más o menos la reflejaron. Yo quería hablar de otra cosa. Tampoco la historia de una organización. Yo creo que es algo más profundo, es la historia de un tiempo. Es decir, lo que estos compañeros protagonizaron
fue característico de ese tiempo. Y son esos tiempos casi irrepetibles en la historia. No digo irrepetibles, digo que ocurren muy de vez en cuando, pero cada vez que ocurren dejan un hito, dejan un símbolo, dejan clavado un palo en la historia. Y eso es lo que hoy estamos recordando. De eso se ve algo en la superficie. Ahí los compañeros hacían referencia a la ley, la 2923, la de Brito, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, ahí me comentaba un compañero que tendríamos que pensar en cómo hacemos, y esto es para vos, y cómo hacemos para derogar la ley de la dictadura, ¿no es cierto? Y volver a la 2923. Acá la compañera me dice que los espera durante la semana para discutir acerca de cómo se avanzar en esa dirección. Muchas gracias. De modo tal que esto no es solamente esa ley, es lo que se ve en la ley. Pero por detrás de esa ley, que hecho sea de paso, fue la tercera norma que derogó la dictadura, esta ley. Era importante para ellos. Por eso digo que hoy no estamos hablando de un grupo de personas, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un tiempo que vivió nuestra patria. Y en ese tiempo, esto fue parte de un aluvión donde entraron en la historia para ser derrotados. Pero no importa, entraron en la historia y de esa derrota vendrán otras victorias después. Entraron en la historia los que estaban a un costado, los que no existían, a los que no se veía. Ahí estaban los tuertos, los ciegos, los mudos, los incompletos. Porque por todas partes a ellos les faltaba algo. No eran los normales. Y eso ha vuelto para atrás posiblemente porque hoy lo normal tiene que ver con el éxito, y el éxito tiene que ver con el poder y el dinero. Entonces me parece que tenemos que ver cómo incorporamos de vuelta a esta historia a estos compañeros, que me acuerdo hay unos poemas de un compañero que lo reflejan ustedes en el libro de Carlón Pereira Rossi, que habla de la convocatoria. Ellos fueron convocados, se autoconvocaron y allí estuvieron. Eso fue lo particular de aquellos tiempos. Los que estaban afuera, los que no tenían lugar, se autoconvocaron y vinieron y allí estaban. Eso fue lo maravilloso de ese tiempo. Entonces yo quiero que hoy recordemos esa parte de la historia. El libro lo que narra es justamente eso, y ese es el valor y la importancia que tiene. Narra lo que no se narra, explica lo que no se explica, muestra lo que no se muestra. Es decir, lo que está oculto para que lo que se llama normal pueda aparecer sobre la superficie. Ese es el valor que tiene esta historia. Y yo creo cuando pensamos en esta historia, tenemos que pensar que esa historia además no se dio detrás de sus meras reivindicaciones. Es decir, aquí alguien, creo que el compañero Cuenya hizo referencia a un material que yo cuando lo vi acá en una fotocopia que me alcanzó Alejandro antes que el libro se publicara, me llamó la atención, que no, ya ni la recordaba, pero una historia, un texto de un material, de un volante, que se publicó entre el 11 de marzo del 73 y el 25 de mayo del 73. ¿Y qué pedían los sordos, los ciegos y los rengos peronistas? Pedían tres cosas fundamentales, está en el texto. Pedía a la dictadura militar que respeten lo que se había votado. Le decían a la dictadura que tenía que derogar a los presos. Y además le decían que tenían que derogar toda la legislación represiva. No hablaban de sus problemas, de lo que les faltaba a ellos. Hablaba de lo que le faltaba a la sociedad. Eso fue lo maravilloso de aquellos tiempos. No solo que fueron solidarios con ellos mismos, sino que fueron solidarios con la sociedad. Dejaron de ser los pobrecitos, dejaron de ser los que merecen conmiseración, ¿no es cierto? Y pasaron a ser protagonistas. Eso fue lo maravilloso de aquellos tiempos. Y esto maravilloso
Y esto maravilloso, la dictadura, el genocidio, los locos, los maniáticos, lo que explicaba Moffat recién, lo ratificaron. Cuando le preguntaban los vínculos del Frente de Lisiados Peronistas y el Ejército Montoneros, lo estaban elevando al más alto nivel de lucha. Los colocaban en definitiva en la cima del protagonismo social. Ya no eran los pobres marginales, eran los protagonistas de la historia. De la historia que sí, fue derrotada, pero allí está esta historia. Y aquí están los compañeros. Seguramente con el tiempo vendrán otras historias, como un octubre del 45, como un 70, como un 2001. Vendrán otros tiempos y vendrá de vuelta a los rengos a ocupar su lugar en la historia. Gracias, muchas gracias, compañeros. Moffat le aplaude, ¿estará bien esto? Ah, por eso. Qué difícil hablar ahora. Me tocó lo más difícil. La verdad que después de las palabras del compañero mucho no queda para decir. Yo soy una persona ciega que conocí la historia del Frente por una nota que salió en la revista Viva ya por el 97, 98, y una tía mía me la leyó, me dijo, mirá esta historia, te tengo que leer algo. Y yo ya había conocido a Mónica Brull, y la conocí y me pareció una mujer muy agradable, pero a la vez la notaba como distante, y cuando leí esa historia y todo lo que había sufrido y el rol que había desempeñado, dije, acá estaba el tema. Para mí, conocer al Frente significó, yo crecí con el mensaje de mis papás de que si a todo el mundo se le exigía 100, a mí se me iba a exigir 300, con lo cual yo tenía que, de algún modo, suplir con otras cuestiones, con otras capacidades, con otras habilidades, el hecho de que yo no viera. Y la verdad que para mí conocer al Frente significó romper con todo eso, ¿no? Y verme en una sociedad donde yo era parte y donde en definitiva yo tenía que adaptarme, pero la sociedad también, ¿no? Me llevó a verme más que en una lucha individual, en una lucha colectiva. La verdad que para mí fue fuerte eso. El siguiente clic fue cuando me incorporé a Ready en el 2009, que ahí me terminó de cerrar todo, aprendí del modelo social de la discapacidad, de que la discapacidad era en relación a un entorno que ponía barreras o las eliminaba, y me sentí más cómoda dentro de esta lucha colectiva y sentí menos peso, claro, no es que yo tenía que suplir el no ver con otras cosas, ¿no? Ready es una organización de discapacidad y derechos humanos. Yo la verdad que la identifico en mucho de la lucha del Frente, obviamente con otra coyuntura, ¿no? Que no es la de esa época. Cuando empecé con la columna en Canal 7 en el 2010, uno de los primeros informes que preparé fue el del Frente. Créanme que me costó muchísimo porque no había imágenes y al hacer televisión necesitábamos de las imágenes. Así que ahí recurrimos a Gilberto, que tenía algunas revistas guardadas y bueno, tomamos imágenes de ahí. Me entrevisté con Buscarita, me senté a charlar con ella y me dijo algo que siempre me lo voy a acordar porque, no sé, creo que fue demasiado, pero para mí fue muy fuerte, porque me dijo, si vos hubieses vivido en esa época hubieses sido parte del Frente, y a mí me agarró un profundo escalofrío. Entrevistamos a Claudia, y también fue fuerte escucharla a ella diciendo, cuando veía a una persona con discapacidad, me pasaban cosas, de alguna manera tenía registro de haber jugado en la silla con mi papá, y cómo uno no se va a conmover con eso, ¿no?
Ahora, gracias a este libro, al que esperaba ansiosamente, porque sabía por Alejandro que este libro estaba en proceso, pude conocer a Fernando, y él estaba contento de que yo lo entreviste, y yo estaba emocionada de conocer al hermano de José Poblete, que para mí es un referente, porque se jugó la vida por sus ideales, por los derechos que él creía justos, y que yo también creo justos, porque tuvo la fuerza suficiente para emigrar de su país, para rehabilitarse y armar este grupo que realmente fue tan importante. ¿Qué me pasó con el libro? No podía dejar de leer. Creo que es una historia que habla de la militancia, de la inclusión, pero de una inclusión real, no de palabras vacías, porque ahora todos hablamos de inclusión, pero esto sí que era inclusión real, porque cuando ellos se incorporaron a Cristianos para la Liberación, todos hacían cosas, todos hacían tareas, seguían luchando, y nadie pensaba, no, este no va a poder porque es ciego, o este no va a poder porque está en silla de ruedas. Y la verdad que hoy por hoy, que hay tanta inclusión, entre comillas, todavía las personas con discapacidad tenemos que explicar que podemos hacer las cosas. Y en ese momento, donde se jugaban la vida, no había que explicarlo. Es una historia de entrega. La verdad que en muchos momentos me emocionó, se me caían las lágrimas, porque me imaginaba lo que vivían ellos, ¿no? Porque Alejandro iba caminando y no sabía si atrás alguno lo seguía. Y porque quienes estaban en silla no podían salir con la misma rapidez que otras personas. Digo, ante una situación claramente de desventaja, la verdad es que la pelearon. Ahora tenemos otro contexto, ahora tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce derechos que claramente ya teníamos porque siempre fuimos ciudadanos, pero como no los ejercíamos hubo que crear una convención específica para nosotros, para las personas con discapacidad. Y reconoce nuestro derecho a educarnos, pero cuando un chico con discapacidad, sobre todo intelectual, va a anotarse a un colegio, le dicen no hay vacantes. Ahora tenemos derecho a trabajar, pero todavía el cupo no se cumple. Tenemos derecho a una vivienda digna, a la autonomía, a tener capacidad jurídica, y el doctor Moffat sabe mejor que yo que lo de la capacidad jurídica tampoco se cumple. Realmente yo estoy muy agradecida, eso lo tenía que decir primero, pero bueno, como los nervios. Estoy muy agradecida a Alejandro que me haya convocado, para mí es un honor, esta historia me atraviesa y me compromete mucho, muchísimo, como persona con discapacidad, como militante, como periodista. Yo hoy pensaba estar sentada allá del otro lado escuchándolos a todos y bueno, terminé acá y para mí realmente es un honor porque me parece que esta historia nos convoca. A las personas que tenemos discapacidad nos convoca a luchar por un rol más activo, para comprometernos con las otras personas con discapacidad que quizá no están en un lugar de privilegio como nosotros. Yo entiendo que estoy en un lugar de privilegio porque tuve una familia que me contuvo, porque tuve la posibilidad de estudiar y a mí me da mucha responsabilidad eso. Responsabilidad con las personas con discapacidad que vienen detrás y con otros sectores sociales, porque no somos el único sector que estamos en desventaja. En Redi nuestro lema es integrarnos en otras luchas para luchar por nuestra integración. Y realmente me parece que eso es algo que el Frente hacía y muy bien. Me parece que este libro nos invita a quienes tenemos discapacidad a hacer eso, a luchar, a no aceptar más políticas asistencialistas, a no aceptar más que personas sin discapacidad nos representen solo por ocupar cargos. Y a quienes no tienen discapacidad, yo creo que los va a invitar a ver a las personas con discapacidad de otro modo, a no verlos como pobrecitos, como víctimas de sus circunstancias, de nuestras circunstancias, a vernos como iguales. Porque cuando podamos ver al otro como un igual,
no importa por qué situación esté pasando esa persona, me parece que se va a poder construir una sociedad realmente más justa, en donde haya lugar para todas las personas y que cada uno haga el aporte que pueda hacer. Realmente este libro es una joya, se los recomiendo, es hermoso, es emotivo y es un reconocimiento a todas las personas, a quienes están hoy acá y a quienes no están acá, pero dieron su vida para que este país sea un lugar mejor. Mi nombre es Claudia Victoria Poblete Laxix. Como he dicho algunas veces, puedo decirlo porque sé quién soy. Soy la hija de José Poblete y de Gertrudis Laxix, compañeros de Alejandro en el Frente de Lisiados. Yo fui secuestrada con ellos en noviembre del 78 y estuve 21 años apropiada hasta que me encontraron todos, ¿no? Una de las primeras cosas que yo me entero es esto, que mi padre era discapacitado, que le faltaban las dos piernas por un accidente que había tenido en Chile cuando era muy joven. Y cuando empiezo a leer, ¿no?, la pila de documentos que me dieron en ese primer día, estaba el facsímil de la primera ley, las cosas que habían hecho. Yo leía y miraba y digo, ¿pero qué? O sea, no podía entenderlo, digamos. Mi visión de la discapacidad desde la vida que yo había llevado era esta, ¿no? La limosna que se le da a alguien por la calle, que yo siempre pedía dar aunque no les gustaba nada. Y también empecé a entender cosas, ¿no? Como le conté a Verónica esa vez en esa entrevista. Yo, siendo muy niña, jugaba que era un personaje que andaba en silla de ruedas, agarraba una silla de oficina con rueditas y andaba por la casa como que no podía caminar. Y bueno, fueron todas cosas que pude entender después, ¿no?, leyendo y hablando. Si bien no leí el libro de Alejandro, creo que lo debo haber escuchado unas cuantas veces en estos 15 años desde que recuperé mi identidad. Y no puedo decir mucho más. Tampoco tenía pensado que me iban a dar un micrófono hoy acá. No, ese gen no lo tengo, el discurso público. Y sí, me emociona mucho escuchar hablar así de lo que han vivido, de lo que les ha tocado, de lo que han atravesado, lo que han sobrevivido, lo que habían sobrevivido antes de que les tocara ser perseguidos y secuestrados. No sé, la identidad como militante, discapacitado y peronista de mi padre es una de las cosas que me llena de orgullo. De mencionar a Trudy, a Gertrudis, a mi mamá, el amor que se tenían. Que ellos, como tantos otros, como Claudia, que la compañera por la cual llevo el nombre, están siempre presentes. No puedo decir nada. Yo que siempre fui parlanchín y alguien me dijo por ahí, una mano de la vida, Fernando, no vayas a llorar, ¿no? Y la verdad que cuando el 28 de noviembre... Perdón. Vale. El 28 de noviembre del 78 por la tarde hacía calor y subimos a un taxi con Pepe
y me dice, me van a dar una buena o mala noticia. Yo no lo vi más. Sin embargo, la buena noticia es que estamos acá. La buena noticia es que estamos vivos, que pudimos hacer este libro, que no alcanza, seguramente no alcanza. Pero estamos... Yo tenía la obsesión desde hace 30 años. Reconozco que no soy normal, y no por ser ciego, sino porque estoy loco. Yo me pongo como cuando Diego Maradona habla en tercera persona, porque yo no pienso en la historia del Frente como Alejandro. El Frente no lo fundé yo llegué después. Yo quedé ciego en el 73, tenía 15 años, y en el 74, a pocos días antes de generar la ley, a los compañeros los reconozco en la televisión, luchaban por una ley laboral, y mi madre, que fue tan sublime para potenciar el hecho de la vida, y mi padre, bueno, acá a mí me dicen que sintetiza. Bueno, no, yo a mí te mando en gana, porque... a mí mi madre me marcó, para contar algo de la historia. Yo llegaba a la Luna y mi vieja me decía que Marte existía y que había que llegar a Marte, y después a Mercurio y después al Sol. Esa era mi madre. Una persona absolutamente anormal, por suerte, bellamente anormal. Y mi padre, desde chiquito, en vez de hablarme de hacer guita, de acomodarme, cuando tenía 13 años, se sentaba al lado mío, entre 13 y 14 años, no, 14 años yo había tenido el accidente, y me leía a Mao Zedong. Bueno, un poquito exagerado, ¿no, papá? Exagerado porque imaginaba que yo lo iba a entender. Y me leía a Cortázar, y me hacía escuchar a Piazzolla. Y no hablaba tanto, hacía. Silenciosamente había creído en la revolución, muere en el 76 de tristeza, en el libro lo cuento. No hizo falta que lo vinieran a buscar. Pero me dejó la incomodidad, la bella incomodidad de saber que el mundo tenía sentido con otros. Él podía haberse salvado, podía ser un joyero honorable, era muy bueno. Y sin embargo, casi sin hablar para conmigo, me dijo, hay que hacer algo en la vida. En mi casa se podía ser pobre, no tener mucha guita, pero lo que no te permitían es no ser algo ligado a la trascendencia y ligado a la ética. Yo escribí gracias a la generosidad de Ramón, que me acompañó, y al amor que nos tenemos, al acompañamiento de Fernando, a la memoria y la evocación de Gilberto y su compromiso, de Miguel, el Cabezón, Segovia, de Ricardo Quiñones, a la entrega de Mónica Brull, de Juan Agustín Guillén, Chiche, a Norberto Escarpa, enorme compañero, Hugo Avendaño, a Marisa Wagner, a Aníbal Perón, que también está acá, es un compañero de la adolescencia, sobrino nieto del general Perón. Bueno, como dice Cortázar, somos los que nos anduvieron. Y yo tengo la fortuna de haberme encontrado con compañeros que me enseñaron a vivir. Sin darse cuenta, porque éramos tan chicos. Yo digo que los que escribimos es como una especie de juvenilla montonera. Es decir, que cualquiera lo puede leer, y sin el panfleto, sin la idea de que éramos los mejores, sino la idea de que era posible estar en el mundo. Nosotros queríamos estar en el mundo. Sí, todos teníamos laburo, En el 75, gracias a la ley, todos los compañeros del Frente tenían laburo, con lo cual tenían resuelto su vida individual. Y sin embargo seguimos.
alocadamente y bellamente seguimos y resistimos a la dictadura. Y después nos metimos con los compañeros que también aquí están presentes, de Cristianos para la Liberación, en la capilla del Padre. En la capilla del Padre Octavio Montes de Oca, nieto del ministro de la calle, que si alguien vi con austeridad cristiana era Octavio, que no sé por qué, pero creo que por amor dejó que ese grupo juvenil de compañeros como Trudy, como Lali, que está aquí presente, como Hugo, el Negro, Daniel, Jorge, Inita y Alejandro, porque se me mezclan los nombres de guerra con los nombres verdaderos. Me hago un quilombo, porque hoy Lali me llama y me dice, hola, Pío. Porque yo, entre los nombres que tuve, por suerte tengo cierto sentido de la identidad, pero no hace bien quilombo. Pero, entonces, Gustavo, Pío, por suerte, muchos años de terapia, mi terapeuta está aquí presente, que me acompañó amorosamente, porque hay que aguantar a un paciente como yo. Y bueno, y después, mis hijas, que están ahí, y una de ellas cuando tenía 14 años, vino por ella no se acuerda, pero no importa. Y estaba con los compañeros de la secundaria y le dice a uno de los pibes, mi viejo luchó por la dictadura, contra la dictadura. Digamos, la presentación del viejo era esa. También un afecto a mi mujer, a su madre que acompañó, a Buscarita. Digamos, este libro está hecho con profundo amor a la humanidad. Está hecho por dos poetas. Ramón es un inmenso poeta, él no lo va a decir. Y está hecho creyendo siempre en la vida. Y quizás es un elixir contra la muerte, porque la muerte va a llegar. Pero este libro, como todo lo que es el arte, como decía Santoro, el poeta, el arte tiene la función de transformar la basura en belleza. Entonces, alguna vez, como enormemente Vero, hoy que está a mi lado, representa las nuevas generaciones, me parece que la intención de mi madre, que me decía hay que dejar algo, está plasmada. Nosotros, hijos de una derrota, como lo digo en el poema que está en el libro, que lo vayan sabiendo, los perversos, los idiotas, con la dulce señal del optimismo, seguiremos sembrando en primavera. Muchas gracias.